Expertos revelan nuevo y raro síntoma asociado a la variante Omicron. En un reporte oficial este 20 de enero de 2022, un grupo de expertos de la Asociación de Dermatología de Estados Unidos habría reportado que un 20% de los pacientes que padecen la variante Omicron tendrían un síntoma raro y poco frecuente. ¿Qué significa este síntoma? ¿A qué se refieren los expertos? En este video vamos a hablar sobre este hallazgo y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir lo que los expertos habían mencionado sobre un nuevo y raro síntoma asociado a la infección de la variante Omicron. Un punto muy importante que debemos tomar en cuenta y que se estaría presentando casi en un 20% de las personas. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encuentra el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es de que ya a casi 2 meses de conocer la variante Omicron, la cual fue declarada el 26 de noviembre de 2021 y que lamentablemente ha causado un incremento de casos en la mayoría de los países, es importante ir entendiendo que las investigaciones van revelando sobre todo cuáles serían los síntomas asociados a esta variante. Es importante que un grupo de expertos había mencionado que, por ejemplo, uno de los síntomas que está asociado a esta variante sería la sudoración nocturna, las lesiones cutáneas, y siendo los síntomas más comunes la fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. Sin embargo, este 20 de enero de 2022, un grupo de expertos de la Asociación Americana de Dermatología estarían describiendo un síntoma raro y nuevo asociado a la variante Omicron. Este reporte habría sido dado este 20 de enero y lo más importante es de que la Academia Americana de Dermatología habría mencionado que este síntoma se refiere al efluvio telógeno. El efluvio telógeno es una alopecia caracterizada por la caída difuso del cabello, es decir, se refiere a la caída del cabello, el cual puede llegar a extenderse por unos 6 o 9 meses y que suele aparecer 1 o 3 meses después de haber tenido COVID-19. Sin embargo, lo que habrían visto los investigadores, dado que este síntoma ya había asociado al post-COVID en los pacientes con COVID-19 en las variantes anteriores a Omicron, lo que se habría demostrado es que un 20% de las personas que superan la infección por la variante Omicron estarían presentando este síntoma raro y sobre todo inusual. Hablamos de la caída del cabello, o técnicamente, como se está denominando por algunos expertos, el efluvio telógeno. Es importante mencionar entonces que estaría siendo este raro síntoma que sobre todo se había presentado en el post-COVID en pacientes que habían superado COVID-19 antes de la variante Omicron, hoy en día sería una sintomatología un poco más frecuente, reportándose ya en un 20% de las personas que se están recuperando de la variante Omicron. El efluvio telógeno hace la referencia a la caída del cabello y es importante que la mayoría de las personas que presentan este cuadro de caída de cabello felizmente logran recuperar el mismo meses después. Es importante entender entonces que este nuevo síntoma que estaría asociándose a la variante Omicron nos ayudaría a entender que todavía falta mucho por conocer sobre esta variante. El efluvio telógeno o la caída de cabello difusa es una de las características que se asociaría sobre todo a una respuesta inmunitaria, lo que significa que la variante Omicron, al igual que otras variantes, desencadenaría un estado de hiperinflamación, lo que va a conllevar a que el paciente experimente la caída del cabello. Estos datos van revelando sobre todo que es importante ir conociendo que las personas que van a padecer o se van a infectar de la variante Omicron, lamentablemente, es bastante frecuente que vayan a padecer lo que se conoce como el COVID prolongado, el long COVID o el síndrome post-COVID, en donde las personas van a tener sintomatología persistente y esto se puede extender no solo a 2 o 3 meses. En muchos casos hay personas que tienen persistencia de síntomas
más allá de los 6 meses. Datos importantes que van revelando las investigaciones. El nuevo síntoma asociado a la variante Omicron con mayor frecuencia es la caída de cabello, situación que se conoce como el efluvio telógeno y que es importante que se estaría registrando casi en un 20% de las personas que están padeciendo COVID-19 variante Omicron. Situación importante para ir conociendo sobre todo qué efectos a largo tiempo puede dejar COVID-19. Es importante que nosotros entendamos que la variante Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y como SARS-CoV-2 puede originar no solo un cuadro de neumonía, que es poco frecuente para la variante Omicron en relación a la variante Delta, pero se presenta, también estaría ya con esto confirmándose que puede generar lo que significaría síntomas persistentes o lo que es el síndrome post-COVID. Caída de cabello o el efluvio telógeno es uno de los nuevos síntomas que se está registrando a la infección por la variante Omicron. A diferencia de las variantes anteriores, se está viendo que este cuadro es más frecuente en las personas que están padeciendo COVID-19 por Omicron. 20% ha sido registrado y esto lo habría mencionado los expertos de la Academia Americana de Dermatología, en donde ellos habrían reportado que la caída de cabello se hace visible durante el último estadio de la enfermedad, pocos días antes de recibir el alta. Situación importante que se va sumando a los síntomas ya conocidos por la variante Omicron. La variante Omicron se caracteriza sobre todo por fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. A ello se le puede asociar erupciones cutáneas, sudoración nocturna, caída de cabello y también tinnitus o zumbido de oídos. Sintomatología que se va conociendo en relación a qué es lo que podría pasar con esta variante. Es muy importante entender que la variante sigue avanzando. Si bien es cierto, ya algunos países están superando el pico máximo de contagios, ello no significa que no exista reinfecciones. Es importante entender que la variante Omicron es una variante del coronavirus y puede causar reinfecciones. En datos que se ha dado en Reino Unido, mencionarían que tiene una capacidad de causar reinfecciones hasta 5.1 veces más que las variantes anteriores. Situación que podría conllevar a que los países experimenten nuevas olas de contagio. Sobre todo en Reino Unido, en donde se ha declarado que a partir del 27 de enero se levantarían las restricciones y que lamentablemente ello conllevaría en una gran posibilidad a nuevos cuadros de reinfecciones. Es importante tomar en cuenta la sintomatología que presentan las variantes para de esta manera estar atentos y hacer un diagnóstico oportuno. Caída de cabello, efluvio telógeno sería el nuevo síntoma asociado a la infección por variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación que los expertos de la Academia Americana de Dermatología estarían refiriendo asociado a la variante Omicron, y nos referimos al efluvio telógeno o a la caída de cabello o alopecia difusa, una condición que se estaría presentando en un 20% de las personas que han superado COVID-19 y que se daría días después del alta hospitalaria. Es importante mencionar que esta sintomatología ya había sido referido a casos de COVID-19. Sin embargo, se está notificando que la frecuencia de este síntoma está siendo más frecuente en las personas que superan COVID-19 por la variante Omicron. Una situación importante que explicaría que la respuesta inmunitaria también estaría activada o sobreactivada en la variante Omicron y que los pacientes que superan la enfermedad podrían estar padeciendo los síntomas de un COVID persistente o un COVID prolongado. Tengamos en cuenta que la información se va dando y los reportes nos van haciendo entender qué sintomatología puede presentarse con esta variante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks.
Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.